Entonces, ok, bueno, entonces justamente lo último que hicimos fue describir a las reflexiones. Ah, ok. Eh, bueno, todavía sigue llegando gente. Ok, entonces, a ver, por ejemplo, si RL es una reflexión, ¿qué va a pasar si yo hago la composición de esta reflexión consigo misma? ¿Esto qué función o qué isometría me tendría que dar? ¿La misma? ¿No? A ver, piensa, La identidad. vamos a pensar en la que está dada por la conjugación, ¿no? Si tú le aplicas, esta es la primera reflexión que vimos, ¿no? Reflejar sobre el eje real. Entonces esto es Z doble conjugado, ¿no? O sea, esta reflexión lo que decía es que a este lo mandaba Z conjugado y a este también. Entonces me da Z doble conjugado y eso es igual a Z, ¿no? Sí, Alexis. Sí, 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 sí. Ajá. Es que estaba viendo traslación o reflexión. Sí, perdón. Ajá. Entonces esta composición, ¿qué isometría es? A ver los demás. ¿Ya despertaron? Bueno, ahí piénsenle. ¿Qué isometría me va a dar esta de aquí? La identidad. Y la identidad exactamente. Eso me va a dar la identidad en el plano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cualquier reflexión es ella misma su propia inversa. O sea, cualquier reflexión es su propia inversa. Entonces, bueno, de las reflexiones que hemos estado viendo, pues todas tienen inversa y todas sabemos exactamente, de las isometrías, perdón, que hemos estado viendo, todas tienen inversa y todas sabemos exactamente cuál es la inversa, ¿no? Ok, a ver, entonces déjenme ver. Si no mal recuerdo, lo que seguiría sería empezar a ver. No, no, todavía no. Ok, ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna pregunta. No. Bueno, está bien. Ok, entonces, a ver, algo que va a ser muy importante en el resto pues sí, en el resto del curso es que las transformaciones que vamos a estudiar tienen una familia de curvas que me van a dar, por así decirlo, la trayectoria que recorren los puntos tras moverlos con las isometrías, ¿no?
Y muchas de las isometrías están caracterizadas en muchos sentidos por las curvas invariantes, por las curvas que se quedan invariantes bajo bajo las isometrías, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, las curvas invariantes de las isometrías lo que van a hacer es que van a describir el movimiento que recorren los puntos para ser movidos con la misma isometría. Entonces, a ver, decimos, decimos que gamma es una curva invariante de f, donde f es una isometría. Si el conjunto f gamma, o sea, ¿a qué me refiero con este conjunto? Que es el conjunto de todos los f de p, tales que p es un punto de gamma de la curva. Si este conjunto es igual a gamma. Entonces, bueno, esa es la definición, ¿no? Así tal cual. Y pues puede parecer un poco confusa. Bueno, por lo menos yo cada vez que la presento siento que hay cierta confusión. Y ahorita me explico. Entonces, a ver, yo tengo una curva gamma, ¿no? Vamos a ponerle converte. Tengo una curva gamma. Bueno, a ver. Yo tengo una curva gamma, ¿no? En el plano. Entonces yo digo que es una curva invariante si para cualquier punto P que yo me tome en la curva, yo le aplico la isometría y vuelvo a caer dentro de la curva. Eso quiere decir que es invariante, ¿no? O sea que si yo le aplico la isometría a los puntos de la curva, solamente voy a caer voy a volver a caer siempre dentro de la curva misma, ¿no? Y cualquier punto de la curva, y cualquier punto de la curva, pues existe otro punto dentro de la misma curva, tal que cuando yo le aplico la isometría, bueno, vamos a ponerle O a este, tal que cuando yo le aplico la isometría, pues voy a dar a él. Eso, o sea, no quiere decir que los puntos de la curva se quedan fijos bajo la isometría. O sea, que cuando yo le aplico la isometría al punto de la curva se queda en el mismo punto. No. El punto sí se va a mover. No, no, aquí ya me lo dije todo mal, ¿no? Más bien este era f de 0. O sea, el punto sí se va a mover o sí se puede mover, pero la clave está en que siempre voy a caer dentro de la curva. Eso es que una curva sea una curva invariante de una isometría. Ok. Bueno, de la definición, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Por el momento no. Ok, va. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que, pues, así es como se entienden mejor las cosas. Curva invariante de una rotación, de traslación, ¿no? Fue el primero que vimos. De una traslación. Entonces, a ver, si yo estoy en el plano, si yo estoy en el plano complejo,
y tengo un vector por el cual voy a trasladar, ¿no? Tengo un vector z por el cual voy a trasladar no, tengo la traslación por ese vector z, ¿no? Entonces, a ver, alguien dígame, aquí vamos a poner, para que me sea más fácil hacer el dibujo, voy a poner la cuadrícula, perdón, perdón, vamos a volver a hacer esto. Bueno, mientras hago el dibujo, vayan pensando, ¿qué curva creen que se pueda quedar invariante bajo la isometría dada por la traslación? Este es el vector z, ¿no? A ver, alguien, algún valiente que me pueda decir, a mí me late qué tal curva. No sé si entendí bien, pero no sería una circunferencia. ¿Por qué una circunferencia? Porque como vas así rotando, siempre va cayendo la punta del vector ahí. Pero esto es una Al fondo. traslación. Eso no es una rotación, es una traslación. Ah, ok, sí, cierto, sí, cierto. Ok, bueno, pues todavía, por lo que veo, todavía no acaban de despertar. Bueno, entonces, bueno, si para una circunferencia te parece que es que digo, pues si para una rotación te parece que es una circunferencia, estás en lo correcto. Nada más que no estamos viendo el caso de la rotación, estamos viendo el caso de la traslación. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la curva invariante? A ver, por ejemplo, si yo me fijo en el cero tras aplicarle la isometría, ¿a dónde va a dar? A Z, ¿no? A z, exacto. Bueno, entonces el cero va a dar a z, ¿no? ¿Y ahora qué pasa si yo a z le aplico otra vez la isometría? O sea, le aplico, digamos, dos veces la isometría al cero. No, perdón, aquí más bien va a z. ¿A dónde va a dar z? A 2Z. A 2z, exacto. Y si le vuelvo a aplicar la isometría a 2z ahora, ¿a dónde va a dar? Igual a 3Z. A 3z, exacto. Ok, ok, bien. Entonces, bueno, aquí creo que no me va a caber, pero el cero va a dar a z y z va a dar a 2z y así, ¿no? Así yo me puedo seguir. ¿Eso qué quiere decir? No. Si se fijan, uy, si se fijan todos estos puntos, z, bueno, y por ejemplo, a ver, si yo le aplico la isometría a menos z, ¿a dónde voy a dar? ¿A dónde caigo? En el origen. A cero, ¿no? Ajá. Entonces, aquí estaría menos z, ¿no? Ok, entonces si se fijan todos estos puntos, pertenecen a la recta que pasa por el origen y por z, ¿no? Todos los puntos de esa recta pertenecen a, todos los puntos de esa recta, más bien, todos los puntos a los que les estaba aplicando la isometría pertenecen a esa recta, a la recta que pasa por el origen y por z, y además caen otra vez dentro de esa misma recta, ¿no? Sí. Entonces, en este caso,
pues como que me latería que la curva invariante, que una de las curvas invariantes podría ser la recta que pasa por el 0 y por z, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, a ver, pues vamos a Y escribir eso. Z puede ser cualquier vector. ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿pero a qué te refieres? Pues sí, o sea, z es un vector arbitrario. Y Ah, con eso tengo definido, o sea, z es un vector arbitrario y con eso yo defino una traslación. Para cualquier traslación por z, la recta que pasa por 0 y z es una curva invariante de esa traslación. Que si puedo cambiar al vector z, pues sí, pues puedo poner otro, pero entonces eso me daría otra traslación y me daría otra recta como curva invariante. ¿Sí? sí. Ok, sí, ajá. O sea, que estoy trabajando con un vector arbitrario, ¿no? Bueno, o sea, estoy dibujando un vector en específico, pero conceptualmente es un vector arbitrario. Ok. Entonces, a ver, la recta que pasa por 0 y z es una curva invariante, pues bueno, si P, bueno, la recta, a ver, la recta, sí, L que pasa por 0 y z es una curva invariante, pues, a ver, entonces, bueno, ya nos convencimos de que sí es una curva invariante, pero ¿cómo lo demostraríamos? Es una curva invariante de la traslación. ¿Alguien tiene alguna idea? Que satisfaga la definición ¿Cuál definición? de que si pertenece a gamma y se aplica la función en un punto cualquiera, ese punto va a seguir en gamma. Ajá, pero, o sea, la definición dice más que eso, ¿no? La definición dice que son iguales estos dos conjuntos, que los puntos de la curva son los mismos que los puntos de, o sea, los puntos, las imágenes de los puntos de la curva bajo la isometría son iguales a los puntos de la curva. Y lo que tú me estás diciendo es solamente que las imágenes de los puntos de la curva están contenidos dentro de la curva, ¿no? Faltaría ver la otra contención. ¿Sí? Sí, Bueno, ok, ¿y cómo le hacemos para ver eso, para probar eso? No, ok. Vamos a dejarlo de tarea eso. ¿A quién se le ocurre otra curva invariante? Además además de esta. ¿Es la única? ¿Es la única curva invariante de esta recta? ¿O hay más?
las paralelas, ¿no? Exacto. Cualquier recta paralela a esta recta, a la recta generada por el vector z, va a ser una curva invariante. Ajá. Entonces, pues por ejemplo ahí. Vamos a ponerlo con blanco. Ajá, entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Cualquier recta paralela a z es una curva invariante. Es una curva invariante de la traslación. Entonces, a ver, ¿cuál es el punto de las curvas invariantes? Bueno, pues, por un lado, como les había comentado, caracterizan el recorrido de un punto tras aplicarle muchas veces la isometría, ¿no? Si yo me tomo un punto aquí, yo ya sé, si yo me tomo un punto aquí, en esta recta que pasa por ese punto y que es paralela a z, yo ya sé que si yo le aplico la traslación a ese punto, siempre voy a caer dentro de la misma curva, ¿no? Siempre dentro de la misma, ajá, de la misma recta. Y todo el plano queda dividido, o sea, ajá, todo el plano queda partido en rectas que satisfacen ser invariantes bajo la traslación. O sea, pues en cualquier punto del plano que yo me pare, existe una recta que pasa por ese punto y que es paralela al, al vector z, ¿no? Entonces, pues sí, siempre te puede decir que el plano queda como, pues, no sé cómo, qué palabra utilizar. O sea, bueno, sí sé qué palabra utilizar, pero ustedes no, o sea, creo que ustedes no están familiarizados con ese concepto. Pero bueno, o sea, todo el plano está partido está subdividido en una familia de curvas que llenan todo el plano y que satisfacen ser invariantes bajo la traslación. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a ver. ¿Cómo se prueba esto de aquí? ¿Cómo es la recta que pasa por vamos a pensar en esta recta nada más, ¿no? Les voy a dar una idea para que no se quede así como que no les dije nada al respecto, ¿no? ¿Cómo se caracteriza la recta que pasa por el 0 y que tiene y por z, ¿no? O sea, en términos paramétricos, ¿cómo serían los puntos de esta recta de aquí? Que pasa por el 0 y tienen vector dirección z. ¿Cómo serían los puntos de esa curva? O sea, digamos, L sería el conjunto de puntos dado por qué descripción. El conjunto de puntos de la forma RZ, donde R es un número en los reales. Ajá, exacto. Donde R es un número real, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a hacer la mini demostración aquí en este pedazo, ¿no? Entonces, si tú te tomas un punto en L, ese punto tiene que ser de la forma RZ, ¿no? Y si tú le aplicas la traslación a ese punto, pues ¿qué vas a obtener?
vas a obtener. ¿Qué vas a obtener? Pues vamos a tener Z más RZ y eso es igual a 1 más R por Z, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando tú le aplicas la traslación a uno de estos puntos, pues obtienes un punto que es un múltiplo de Z, ¿no? Un múltiplo real de Z. Entonces, por definición, esto vuelve a caer dentro de L, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ok, va. Y la otra contención, o sea, bueno, y esto cae dentro de L, ¿no? Y la otra contención, ¿cómo se vería? O sea, ¿cómo se vería que cualquier punto de la recta viene de otro punto de la recta tras aplicarle la traslación? Si yo me tomo un punto, si yo me tomo, si yo me tomo un punto, vamos a ponerle ahora alfa Z para que no se confunda con el otro. Si yo me tomo un punto alfa Z, ¿qué punto va a ir a dar a alfa Z tras aplicarle la traslación? ¿Algún valiente? Entonces, a ver, piensen en qué es lo que hace o sea, la traslación es traslada en la dirección de Z, la longitud de Z, ¿no? Entonces, si tú te tomas, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo, este punto de aquí, ¿qué punto, tras moverlo en esta dirección, esta distancia va a dar a este de aquí? Pues es un punto como de por acá, ¿no? Como de por acá atrás. Cuando lo traslades, va, ¿no? O sea, si yo me tomo el adecuado, uno puede por acá atrás. Cuando lo traslade, pues voy a dar a él, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? Entonces, ¿cuál sería ese punto? Sería alfa. No, porque alfa es un número real. ¿No? Bueno, o sea, bueno, eso es lo que yo quiero. Bueno, aquí no dije quién es alfa, ¿no? Pero al tomar un punto en la recta, pues es un múltiplo escalar de Z, ¿no? Alfa menos 1 por Z. Alfa menos 1 por Z. Ajá. Entonces, ajá, exacto. Si le aplicas la traslación a alfa menos 1 por Z, esto te va a dar, bueno, aquí ya no me va a caber. Pero, pues, a ver, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar alfa menos 1 por Z más Z, ¿no? Eso sería la traslación. Entonces te queda alfa Z. Ahí. A ver, bueno, pues aquí sí más bien vamos a cambiar de página, ¿no? Siguiente página. Ajá. Entonces, a ver, si te tomas alfa Z en L y le aplicas la traslación, como dijiste tú, a alfa menos 1 por Z, ¿esto qué me va a dar? Pues esto me va a dar alfa menos 1 por Z más Z. ¿Y esto es qué? Pues esto es alfa Z menos Z más Z, y esto es igual a alfa Z, ¿no? ¿Sí?
Pues, Sí, ¿fuiste tú, Pedro, quien sugirió la idea? ¿O quién fue? Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, vamos a volver a dibujar aquí la situación. La idea es que... Ahí. Ujú. La idea es que, bueno, lo primero que hicimos, bueno, o sea, lo que digamos está esbozado de este lado, que si tú tomas un punto en la recta y le aplicas la traslación, vuelves a caer en la misma recta, ¿no? O sea, te tomas un punto aquí, P, y cuando tú le aplicas P más Z, bueno, cuando le aplicas la traslación, pues vuelves a caer en la recta, ¿no? Y ahora, tú quieres ver que para un P arbitrario, quién va a caer a P? Pues el que va a caer a P, pues es justamente P menos Z, ¿no? O sea, P menos Z, cuando tú le aplicas la traslación, pues la traslación es sumar Z, entonces vas a caer a P, ¿no? Por esa razón, la curva es una curva invariante. Pues bueno, pues vamos a decirlo así, ¿no? Pues por lo tanto, tau de Z aplicado a L, pues es igual a L, ¿no? Ok, va, pues ya no hay tarea. Ya lo vimos aquí. O sea, y este mismo argumento aplicaría para cualquier otra recta que pasa para cualquier otra recta que es paralela a Z, ¿no? O sea, este mismo argumento que hicimos para la recta que pasa por el 0, aplica para cualquier otra recta que sea paralela al vector Z y que pues, no pase por el 0. Ok. ¿Alguna duda? no, todo bien. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a ver las de una rotación. Entonces, bueno, alguien ya había comentado que las curvas invariantes de la rotación iban a ser circunferencias, ¿no? Entonces, a ver, si vamos a poner eso aquí. Si R, P, teta es una rotación, entonces cualquier cualquier circunferencia C con centro en P será una curva invariante de esa rotación. Entonces, bueno, ¿cuál sería la idea aquí? Pues estoy en el plano y pues tengo un punto, aquí tengo un punto P y estoy rotando alrededor de P. Entonces voy a considerar una circunferencia arbitraria. Oh, me salió demasiado bien para como me suelen salir las circunferencias.
Ok. Tengo una circunferencia con centro en P, ¿no? La que sea. Y pues un radio aquí R. ¿Cómo les latería? Digamos, ya viendo el ejemplo de la recta, ¿cómo les latería que podemos probar o por lo menos asegurarnos de que esta cosa es una curva invariante de la rotación? Igual podría ser definir un conjunto de la circunferencia. Ajá, exacto. Sí, describir primero exactamente quiénes son los puntos de C, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los puntos de C? C es igual al conjunto de puntos que satisfacen qué cosa. Son los complejos, tales que la distancia de Z a P, pues es una constante R, ¿no? Eso es C, ¿no? Ahora, si yo me tomo un punto en C, ¿no? Si yo me tomo W en la circunferencia C y le aplico la rotación, ¿cómo sé que esta cosa cae otra vez en ese punto? En este conjunto que tendría que verificar. O sea, lo que yo quiero concluir es que si yo me tomo un punto en la circunferencia y le aplico la isometría, pues vuelvo a caer en la circunferencia, ¿no? ¿Qué tengo que verificar para saber que sí pasa eso? Que W menos P es igual a la constante. Ajá. No. O sea, eso yo ya lo sé. W menos P por ser un punto de la circunferencia es Ah, R, sí. ¿no? Eso ya lo sé. Lo que tendría que ver es que esto, el módulo de esto menos P, tendría que ser igual tendría que ser igual a R, ¿no? Entonces, a ver, de una vez, si yo calculo esto, el módulo de la imagen de W bajo la rotación menos P, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a la imagen, bueno, a esta cosa, menos la rotación aplicada al punto P. Porque, no sé si se acuerdan, que habíamos visto que el centro de la rotación se quedaba fijo bajo la rotación, ¿no? Entonces P es lo mismo que aplicarle la rotación a P, pues porque P se queda fijo al ser el centro de la rotación. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Ajá, ajá. Y como la rotación es una isometría, pues esto es lo mismo que la distancia entre W y P. Y esto pues, es igual a R, ¿no? ¿Sí? Profe, nada más una duda rápida. Dime, Alexis. ¿R es P, cero o P, es que no entiendo qué es la letra de al lado, perdón. R es... Curva invariante Ah, de R de P, es cero, ¿verdad? En todas. no, teta. Zeta. ¿Y qué es esto, dices tú? Es una rotación con centro en el punto P y ángulo teta. O sea, Ok, lo que hace esta isometría
Eso lo vimos, me parece, creo que la clase pasada o la antepasada. Tú a un punto le aplicas la rotación y lo que pasa es que, o sea, si tú tienes aquí un punto, le aplicas la rotación, entonces lo que te está haciendo esta isometría es que no sé, es que ya me acabé la anotación, ¿no? Pero bueno, se supone que este es el punto W y después de que le aplicas la rotación a W, pues vas a caer a otro punto que tiene la misma distancia con respecto de P y que la única diferencia es que estos dos segmentos, los que van de P a W y los que van de P a la imagen de W, forman un ángulo teta, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que lo que no me quedaba claro es que si era un cero o era Es el ángulo. O sea, Ok, la anotación es que pones el punto alrededor del que estás girando y después pones el ángulo. ok, sí, sí, sí. Gracias. Ok, bueno, entonces, a ver, esto quiere decir que, pues, por lo tanto, la imagen del círculo bajo la rotación está contenida dentro del círculo mismo, ¿no? Eso es lo que he concluido hasta ahorita. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿qué faltaría probar para terminar de ver que es una curva invariante? Que la curva está contenida en la rotación, La curva está contenida en la imagen que la en la imagen. Ajá, exactamente. Bajo Ajá, la rotación de la circunferencia. ¿Y cómo veo ok. eso? Si yo me tomo un punto cualquiera, a ver si yo me tomo, es que les digo, ya se me acabaron los números, pero por ejemplo, si yo me tomo este punto de aquí, no sé, vamos a ponerle W1, W1. ¿Quién va a dar qué punto de la circunferencia iría a dar a W1 bajo la rotación? Pues un punto que esté como por acá, ¿no? De tal forma que este ángulo de aquí sea teta. ¿Sí? Pues bueno, si pasa esto, que me tomo un punto si me tomo un punto de la circunferencia de tal forma que este ángulo de aquí entre estos dos segmentos es teta, perdón. Entonces, cuando yo rote este punto alrededor de P por un ángulo teta, pues voy a dar a W1, ¿no? Ok. Entonces, si yo me tomo W1 en C, consideremos, ok, entonces a ver, díganme qué punto es este. Si yo ya tengo W1, ¿quién sería este punto que iría a dar a W1 bajo la rotación? Sí está claro lo que estoy preguntando? Ya no se está entendiendo nada? ¿O qué? ¿Voy muy rápido? ¿Qué está pasando?
¿No sería la rotación de P, un centro en P con ángulo teta de W1? Ángulo teta. Sí, no, o sea, la rotación de W1. Rotar W1, pero en ese caso me estarías aventando un punto que está como por acá, ¿no? Teta. Ok. O sea, yo quiero un punto que va a dar a W1. ¿Quién será? ¿Quién será ese misterioso punto? O sea, lo que sí está claro, bueno, por lo menos entiendo de tu comentario es que, pues sí está como a un ángulo teta de distancia, ¿no? Por así decirlo. O sea, no de distancia, ¿no? Pero eso es más o menos lo que pasaba con la recta, ¿no? Te tomas un punto y ves que si le aplicas la isometría caes dentro de la recta, ¿no? ¿Y quién es el que va a caer aquí? Pues el que está de este lado, ¿no? P menos Z. P menos Z está a Z distancia de P, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo en lo que siento que está encaminado tu comentario es más o menos a lo mismo, ¿no? Nada más que en este caso, pues, no es una distancia, sino es un ángulo lo que tienes que recorrer. Sí, sí. Ok. Pero no sabemos todavía quién es ese punto de aquí. ¿Cómo le podemos cómo lo podemos caracterizar a ese punto para que cuando yo le aplique la rotación caiga yo a W1? Pues si el ángulo de W1 menos P es phi, digamos, entonces pues el punto W sería R, que es el radio, por E a la I, phi menos teta, más P, el centro Ujú. del círculo. Sí, es una buena idea lo que estás diciendo, nada más. O sea, según yo, lo que estás diciendo, o sea, tú estás resolviendo la situación si el centro fuera el cero Eh, del plano, ¿no? O sea, si el centro de la circunferencia fuera el cero del plano, entonces sí, lo que dices tú sí jala, ¿no? Pues digamos, este es el cero, esta es una circunferencia con centro en el cero, tengo aquí W1, y tú dices, bueno, este es el eje real. Si este ángulo es phi, entonces el que yo quiero es uno que tenga, bueno, un punto por aquí que tenga un ángulo, pues, phi menos teta, ¿no? Y así cuando yo lo rote teta, pues yo voy a caer a W1, ¿no? bueno, decía que phi es el ángulo de W1 menos P para resolver justo eso de que no está en el Pero origen. pero es que cuando tú hablas de un ángulo, tienes que hablar del ángulo que hacen dos rectas, ¿no? O dos segmentos de recta. Entonces, cuando tú dices que es el ángulo de W1 menos P, o sea, de este pedazo de aquí, Bueno, más su bien, argumento, sí. pero el argumento de esta cosa sería este ángulo, ¿no? Ah, ok, sí. Por eso te decía, es que tu razonamiento está bien, solo que estás suponiendo que el centro del círculo es el cero. Pero ese mismo razonamiento que utilizaste tú nos puede servir para este caso, que es el caso donde no, el centro no es el cero. Entonces, si te fijas, lo único, a ver, ya les voy a decir quién es el punto, ¿no? O sea, la idea que diste tú es la buena. Nada más que hay que saber adaptarlo a esta situación. ¿Quién es el que voy a considerar yo aquí? Es la imagen. Ah, tengo que cambiar el color. Ajá. Es la imagen de W1 bajo la rotación alrededor de P por el ángulo de menos teta. ¿Por qué ese es el punto que yo tengo que considerar? Pues porque si yo a ese punto le aplico la rotación por teta, pues no sé si se acuerdan, pero cuando yo aplicaba
dos rotaciones alrededor de un punto, los ángulos se sumaban. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces aquí me va a quedar la rotación alrededor de P por un ángulo cero de W1 y eso pues es igual a W1. A ver, sí, creo que eso sí lo vi, ¿no? En algún momento acá atrás. Sí, sí, lo vimos. Ujú. Ajá, sí, miren, justo aquí está. O sea, si yo aplico dos rotaciones alrededor de un mismo punto por ángulos distintos, te da una rotación por la suma de los ángulos. Entonces, bueno, sí. Entonces, sí, la idea que diste, la idea que diste tú, no, la verdad no me fijé, es que aquí tengo un relajo con las pantallas, no me fijé cómo te llamabas, pero es la misma, o sea, es la buena, nada más que pues tenía la bronca de que necesitábamos que el centro de la circunferencia fuera el cero. Pero justo con esa misma idea uno puede reconstruir el caso general, ¿no? Que es este. Pues ya por lo tanto, pues esa cosa sí es una curva invariante, ¿no? De la rotación. Cualquier circunferencia es una curva invariante de una rotación. Cualquier circunferencia con centro en el punto alrededor del cual estoy rotando es una curva invariante. Entonces, bueno, las traslaciones descomponen al plano, descomponen al plano en curvas invariantes que están formadas por rectas, ¿no? Rectas paralelas al vector sobre el que estoy trasladando, y las rotaciones descomponen al plano en circunferencias que tienen centro en el punto sobre el que estoy rotando. No, bueno, entonces a ver, vamos a ver si me sale el dibujo de cómo se parte el plano en circunferencias. Yo creo que no me va a salir, pero pues no puedo nada con intentar. Bueno, si no, pues en las notas hay mejores dibujos, ¿no? Aquí ya aparecen ovalos, pero bueno. Entonces sí, pues el plano, en el caso de la rotación, el plano me queda dividido en una familia de circunferencias, todas concéntricas en P. Y en el caso de la traslación, el plano me queda dividido en rectas, todas paralelas al vector por el que estoy trasladando, ¿no? Entonces, esta es una forma de caracterizar a las isometrías. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué isometría tiene como curva invariante una circunferencia? Pues entonces ya me dicen una rotación, ¿no? Entonces, como una otra forma de estudiar a las isometrías es a partir de cuáles son las curvas invariantes. ¿Cuáles son las curvas que se quedan invariantes bajo la isometría? Ok, bueno, ya son casi las 8. Entonces, a ver, nada más así como para darnos una idea. ¿Cuáles les laten? Que serían las curvas invariantes de una reflexión. Si yo tengo una reflexión por una recta L, ¿cuáles serían sus curvas invariantes? Bueno, tiene muchas, las reflexiones tienen muchas curvas invariantes, entonces necesitamos nada más una. Que me digan una, ¿no? Aunque me digan una, ya me voy satisfecho. Podría ser un círculo con diámetro contenido en L. Exactamente, sí, esa es una. Bueno, un círculo con centro en L, ¿no? Si yo tengo un Sí. círculo con centro aquí, bueno, me salió espantoso, pero bueno, ya, supongo que es un círculo. Entonces, pues sí, esta es una curva invariante. Todos los puntos que están de este lado del círculo, pues van a dar a los puntos que están de este lado, ¿no? ¿Qué otra curva podría ser una curva invariante del círculo? Una línea perpendicular a L. Ajá, exactamente. Esas justo que dijiste tú, esas son las que vamos a utilizar. O sea, ves que hay muchas curvas invariantes del círculo, ¿no? Entonces, la que nos va a servir a nosotros es esta, justamente esta de aquí. Bueno, eso ya lo vemos con más calma mañana, que es la próxima clase. Todas las rectas que son perpendiculares a la recta sobre la que estoy reflejando van a ser curvas invariantes de una reflexión, y esas me van a servir particularmente para lo que sigue, ¿no? Ok. Bueno, está bien.
Ya vamos a dejarlo hasta aquí. Stop.